Parte 1. Mi tía convirtió mi fondo universitario en una piscina. No es una metáfora. No es una exageración. Literalmente hay una piscina enterrada en su patio que existe gracias al dinero que mis padres guardaron durante años para pagar mi universidad. Y todo empezó porque me negué a seguir cuidando a sus hijos gratis como si fuera su niñero personal. Todavía me cuesta decirlo sin sentir una mezcla de rabia y algo de incredulidad. Porque cuando te traiciona un extraño, duele. Pero cuando lo hace alguien de tu familia, alguien que juró proteger tu futuro, eso deja otra marca. Antes de seguir, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué harías si descubres que la persona encargada legalmente de tu dinero educativo lo gastó en remodelar su casa? ¿Y si además intenta convencerte de que deberías agradecerle? Quédate hasta el final porque esta historia escala más de lo que parece. Hay demandas, mentiras médicas, estafas, familia dividida, y un final que nadie en mi familia vio venir. Si te gustan las historias intensas estilo Reddit donde la familia cruza límites absurdos, este caso te va a hervir la sangre. Ahora sí, contexto. Mis padres murieron cuando yo tenía 12 años. Accidente de tráfico. Fue rápido, devastador y dejó mi vida completamente desordenada. No tenían grandes riquezas, pero sí algo que siempre agradecí: planificación. Habían creado un fondo universitario para mí y un pequeño fideicomiso de manutención. Nada extravagante, pero suficiente para estudiar sin endeudarme de por vida. La administradora designada fue mi tía, la hermana de mi mamá, porque en ese momento parecía la opción más estable. Casa propia, casada, 2 hijos, muy organizada, según todos. El acuerdo legal decía que podía administrar el fondo, pero no usarlo para nada que no fuera mi educación y gastos relacionados conmigo. En ese entonces yo no cuestioné nada. Tenía 12 años. Solo sabía que necesitaba un adulto responsable, y ella levantó la mano. Los primeros años fueron normales. Viví con otra rama de la familia, pero mi tía manejaba el dinero. Pagaba mis útiles, algunas cuotas escolares, cosas médicas. Todo parecía en orden. Siempre decía, tu mamá estaría tranquila conmigo cuidando esto. Y yo le creía. El problema empezó cuando cumplí 16. Porque fue ahí cuando decidió que, además de sobrina, yo también era, según ella, recurso humano disponible. Me empezó a pedir favores. Que cuidara a mis primos unas horas. Que los recogiera. Que me quedara con ellos un sábado. Al principio lo hice sin problema. Era familia. Además, me hacía sentir útil. Luego dejó de ser ocasional. Pasó a ser cada fin de semana. Luego varias tardes entre semana. Luego noches completas. Sin pago. Sin preguntar si podía. Solo avisaba. Te paso a dejar a los niños. Necesito que te quedes hoy. Es familia, no me cobras, ¿verdad? Intenté decir que tenía tareas, exámenes, actividades. Su respuesta siempre era la misma. Yo administro tu fondo. Créeme, te conviene estar de mi lado. En ese momento no lo vi como amenaza. Lo vi como comentario incómodo. Hoy sé que fue la primera bandera roja. A los 17 ya estaba agotado. Mis calificaciones empezaron a resentirse. Mis profesores notaron que siempre estaba cansado. Yo vivía con una mochila de culpa. Si decía que no, era mal sobrino. Si decía que sí, me hundía. Hasta que un día dije que no. Y ese no fue el fósforo que encendió todo. Antes de seguir, si te gustan las historias tipo Reddit, historias donde un límite pequeño destapa un desastre enorme, suscríbete. Porque lo que viene después no fue un berrinche familiar. Fue un crimen con factura y azulejos. Porque 3 meses después de negarme a seguir cuidando gratis, mi fondo universitario empezó a desaparecer. Parte 2. El cambio no fue inmediato ni obvio. No hubo una alerta roja gigante ni un mensaje que dijera tu dinero está en peligro. Fue más silencioso, más sucio. Empezó con pequeños detalles que, en ese momento, parecían coincidencias, hasta que dejaron de serlo. Después de que me negué a seguir cuidando a mis primos gratis todos los fines de semana, la actitud de mi tía cambió conmigo. Ya no era la protectora del legado de tu madre. Se volvió fría, cortante, irritable. Cada conversación tenía un filo nuevo. Si le preguntaba algo sobre el fondo, respondía con evasivas. Si pedía ver estados de cuenta, decía que era demasiado joven para entender. Si insistía, decía que desconfiar de ella era una falta de respeto. Y quiero que te imagines algo. Tienes 17 años, dependes legalmente de un adulto para acceder a tu propio dinero, y ese adulto te hace sentir culpable por hacer preguntas básicas. Esa combinación es peligrosa. Un día necesitaba pagar un curso preuniversitario.
Era importante para mi solicitud de ingreso. Le escribí para pedir el pago desde el fondo. Me respondió 6 horas después con un simple: ahorita no se puede. Hay movimientos programados. Movimientos programados. Esa frase se me quedó pegada. Nunca antes había mencionado algo así. Le pedí detalles. No respondió. Llamé. No contestó. Al día siguiente me dijo que estaba ocupada, que no fuera intenso, que ella sabía lo que hacía. Ahí algo me dio mala espina por primera vez. Empecé a preguntar, con cuidado, al abogado que había ayudado a mis padres a estructurar el fideicomiso. No tenía acceso total porque yo aún no era mayor de edad, pero sí podía hacer consultas generales. Le expliqué la situación sin acusar directamente, solo describiendo comportamientos. Recuerdo perfectamente su pausa. Demasiado larga. Luego me dijo algo que me puso la piel fría. Un administrador no debería molestarse porque el beneficiario pide reportes. Eso fue todo. No necesitó decir más. Desde ese momento empecé a documentar todo. Mensajes, fechas, respuestas, promesas incumplidas. No sabía si estaba siendo paranoico, pero prefería ser paranoico con respaldo que confiado y ciego. Mientras tanto, mi tía subía cosas raras a redes sociales. Primero fotos de materiales de construcción. Luego diseños de patio. Luego frases tipo "los sueños se construyen". Pensé que estaban remodelando algo menor. No conecté los puntos aún. Semanas después fui a su casa a dejar unos papeles que me pidió firmar, supuestamente para actualizar datos del fideicomiso. Error número 1. Ir sin aviso previo habría sido mejor. Porque lo que vi al llegar me dejó congelado en la entrada. Su patio estaba destruido. Excavado. Con maquinaria. Y en medio, una estructura enorme de concreto en formación. Le pregunté qué estaban haciendo. Sonrió. Literalmente sonrió orgullosa. Vamos a tener piscina. No voy a mentir, en ese momento no pensé en mi fondo. Pensé, qué raro que puedan pagar eso. Porque su situación económica siempre había sido ajustada. Muchas quejas de dinero. Muchas veces me dijo que todo estaba difícil. Le pregunté si era muy caro. Se rió y dijo, todo es caro si no sabes mover el dinero. Esa frase me golpeó distinto. No acusé. No pregunté más. Pero ese día volví a casa y revisé cada documento que tenía. Y encontré algo clave. Al cumplir 18 tendría derecho automático a auditoría completa. Faltaban 4 meses. 4 meses donde ella todavía tenía control total. Y fue ahí cuando decidí algo que cambiaría el rumbo de todo. No iba a esperar pasivamente. Porque si mis sospechas eran correctas, alguien estaba nadando en mi matrícula universitaria. Parte 3. Cumplir 18 normalmente significa celebrar, salir con amigos, sentir que el mundo se abre. Yo conté los días por otra razón: acceso legal, auditoría, respuestas, pruebas. No exagero cuando digo que marqué la fecha como si fuera una liberación. No porque odiara a mi tía, todavía no, sino porque ya no confiaba. Y cuando la confianza se rompe con dinero de por medio, cada día que pasa pesa más. Durante esos 4 meses previos, su actitud conmigo fue todavía peor. Ya no disimulaba el fastidio. Si la saludaba, respondía seco. Si preguntaba algo, tardaba días. Varias veces repitió la frase: hay jóvenes que no entienden quién les sostiene el futuro. Esa frase me revolvía el estómago. Porque el futuro no lo estaba sosteniendo ella. Lo sostuvieron mis padres. Con años de trabajo, de ahorro, de renuncias. Pero guardé silencio. Porque necesitaba llegar a los 18 sin alertarla. Mientras tanto, la remodelación de su patio avanzaba rápido. Fotos nuevas aparecían cada semana. Azulejos. Sistema de filtrado. Iluminación. Incluso publicó una encuesta preguntando qué color de mosaico se veía más lujoso. No era una piscina básica. Era grande. Costosa. De esas que no se construyen con monedas sueltas. Yo hacía cálculos mentales cada vez que veía una foto. Y cada cálculo me llevaba al mismo miedo. El día de mi cumpleaños no hubo fiesta grande. Pero sí hubo algo mejor. Firmé la solicitud formal de auditoría del fideicomiso. El abogado fue claro. Ahora sí tenían que entregar todos los movimientos, comprobantes y transferencias. La notificación legal salió ese mismo día. Mi tía me llamó 3 horas después. No para felicitarme, para preguntarme, con voz tensa, por qué estaba haciendo tanto ruido administrativo. Fingí sorpresa. Dije que era procedimiento normal al cumplir la mayoría de edad.
Dijo que yo estaba desconfiando innecesariamente, que eso dañaba la relación familiar. La palabra familia volvió a aparecer como escudo. Siempre es así cuando alguien no quiere rendir cuentas. Los documentos tardaron 10 días en llegar. 10 días que se sintieron como 10 semanas. Cuando por fin me senté con el abogado y abrimos el reporte completo, entendí que hay momentos en la vida donde algo se rompe sin hacer ruido, pero no vuelve a ser igual jamás. Había retiros. Grandes. No uno. Varios. Transferencias fraccionadas, diseñadas, según el abogado, para no levantar alertas automáticas. Fechas curiosamente alineadas con el inicio de la obra de la piscina. El total retirado cubría casi exactamente el costo promedio de construcción que yo había visto en cotizaciones online. No fue un préstamo. No fue un error contable. Fue extracción sistemática. Sentí primero calor. Luego frío. Luego una calma peligrosa. Pregunté si había justificación adjunta. Sí la había. Y era ridícula. Conceptos como gastos de manutención extraordinarios, ajustes de vivienda necesarios para entorno seguro, infraestructura recreativa saludable, una piscina, pagada con dinero universitario. El abogado me miró y dijo algo que nunca olvidaré. Esto no es mala administración. Esto es apropiación indebida. No grité. No lloré. No hice escena. Pregunté qué procedía. Y la respuesta fue simple, directa y pesada. Demanda civil inmediata, con altas probabilidades de ganar. Antes de seguir, si alguna vez te preguntaste cómo se ve una traición familiar con papeles y firmas, esto apenas empieza. Suscríbete, porque lo que vino después fue todavía más absurdo. Porque cuando confronté a mi tía, no negó nada. Sonrió. Y me dijo que yo le debía ese dinero. Parte 4. Fui a verla en persona porque hay conversaciones que no se tienen por mensaje. No cuando hay números de 6 cifras involucrados. No cuando el dinero que define tu educación terminó convertido en concreto, mosaico y sistema de calefacción de agua. Llevé copias. Reportes. Fechas. Transferencias marcadas. No fui a discutir, fui a confirmar. Cuando llegué, la piscina ya estaba terminada. Agua azul. Luces subacuáticas. Sillas nuevas alrededor. Inflables para los niños. Parecía una foto de catálogo. Recuerdo quedarme parado unos segundos mirándola, con una sensación muy extraña. Era bonita, y al mismo tiempo era evidencia. Ella salió con una sonrisa social, como si nada estuviera mal. Me saludó con un abrazo que no devolví. Le dije que necesitábamos hablar. Me llevó a la mesa del patio, al lado de la piscina, lo cual todavía hoy me parece irónico. Saqué los documentos. Los puse sobre la mesa. No levanté la voz. Le dije, ya tengo la auditoría. Ni siquiera fingió sorpresa. Solo suspiró, como quien se cansa de una molestia menor. Revisó la primera hoja sin leer realmente y dijo, veo que fuiste directo al drama legal. ¿Drama legal? Le pregunté directamente si había usado dinero del fondo universitario para pagar la piscina. Respondió sin rodeos. Sí. Y está justificado. No hubo tartamudeo. No hubo culpa. Solo convicción. Me explicó, y quiero que escuches bien esta lógica, que como yo había vivido apoyado por la familia después de la muerte de mis padres, era razonable que parte del dinero se usara en mejoras familiares. Que la piscina aumentaba el valor de la propiedad. Que eso, indirectamente, también era seguridad para todos. Era contorsión moral en tiempo real. Le dije que el fideicomiso era exclusivo para mi educación y gastos directos. Que eso estaba escrito. Firmado. Notariado. Respondió con la frase que terminó de romper cualquier puente. Después de todo lo que hice por ti, ¿vas a ponerte técnico? Ahí apareció la deuda emocional inventada. Según ella, administrarme el dinero, hacer transferencias, responder correos y preocuparse por mi futuro equivalía a un sacrificio que merecía compensación. Y como yo, según su versión, me había vuelto ingrato cuando dejé de cuidar gratis a sus hijos, decidió reorganizar recursos. Reorganizar recursos. Le pregunté si entendía que eso era ilegal. Dijo que entendía que yo estaba siendo egoísta. Intentó girar la narrativa, que yo había cambiado, que la universidad me estaba volviendo frío, que la familia comparte, que nadie guarda centavos cuando hay necesidades comunes. Le pregunté si una piscina era necesidad. Se molestó. Subió el tono por primera vez. Dijo que sus hijos merecían crecer con comodidades. Que la vida ya era bastante dura. Que yo iba a estudiar igual, con becas,
préstamos, lo que fuera, porque los jóvenes siempre encuentran la manera. O sea, mi deuda estudiantil era aceptable. Su piscina era prioridad. En ese momento supe que no iba a haber acuerdo amistoso. Le informé, con la voz más calmada que pude, que iniciaría demanda formal para recuperar el dinero. Que ya tenía dictamen legal. Que no era amenaza, era proceso. Pensé que ahí cambiaría su expresión. No lo hizo. Se rió. Literalmente se rió y dijo: «¿Me vas a demandar por cuidar de ti?». Esa fue su narrativa final. No me robó, me cuidó. Antes de irme, agregó algo más, casi como advertencia. Los juicios son caros. Más caros que una piscina. Creyó que el miedo económico me detendría. No entendió algo fundamental. No estaba defendiendo dinero. Estaba defendiendo el último regalo que mis padres me dejaron. Si te gustan las historias tipo Reddit donde el abusador cree que tiene la ventaja, quédate. Porque lo que ella no sabía es que el fideicomiso tenía una cláusula que iba a convertir su risa en pánico. Y cuando su esposo, mi extío, vio la demanda, decidió hablar. Parte 5. Presenté la demanda 3 días después. No fue un acto impulsivo ni una reacción emocional. Fue metódico, documentado, respaldado. El abogado reunió los movimientos, las cláusulas del fideicomiso, los límites legales de uso y la evidencia de desvío. No había ambigüedad, el dinero tenía destino restringido. Y la piscina no calificaba como educación superior por ningún ángulo legal del planeta. Cuando el documento se presentó oficialmente, yo esperaba resistencia, negación, quizá intento de acuerdo. Lo que no esperaba era la llamada. No de mi tía, de su esposo. Mi tío político, con quien casi nunca hablaba. Me llamó desde un número desconocido. Voz baja, tensa. Preguntó si podíamos vernos sin que ella supiera. Acepté. Nos encontramos en una cafetería discreta, lejos de su casa. Parecía agotado. No solo cansado, drenado. De esas personas que llevan meses viviendo en conflicto interno. No dio rodeos. Me dijo: «Sé que usó tu dinero. Y no fue solo para la piscina». Eso me hizo sentarme más recto. Sacó su teléfono y me mostró algo: capturas de transferencias, presupuestos inflados, pagos duplicados a contratistas que luego devolvían excedentes en efectivo. No era solo desvío, era manipulación de facturación. Según él, al principio creyó que ella estaba usando ahorros propios. Luego vio movimientos raros. Cuando preguntó, ella explotó. Lo acusó de desconfiar, de no apoyarla, de no entender la estrategia financiera. Esa frase ya me resultaba familiar. Me confesó que su matrimonio estaba prácticamente roto desde hacía meses. Que la piscina fue el punto de quiebre. Que discutieron fuerte cuando él descubrió que parte del dinero no era de ellos. Que ella respondió que era temporal y que yo ni lo notaría. Sí lo noté. También me contó algo que no estaba en ningún documento. Ella esperaba que yo no fuera a la universidad de inmediato. Que asumía que trabajaría primero. Que había tiempo para reponer el dinero. Dinero que no era suyo. Dinero que ya estaba enterrado bajo cemento. Le pregunté por qué me ayudaba ahora. Su respuesta fue simple: porque esto ya es demasiado. No vino a defenderse. No vino a negociar. Vino a entregar información. Y esa información fortalecía mi caso de forma brutal. Me autorizó a compartir todo con mi abogado. Antes de irse dijo algo más. Prepárate. Va a intentar darte la vuelta a la historia. No se equivocó. 2 días después, varios familiares empezaron a escribirme. Mensajes largos. Preocupados. Moralizantes. Todos con la misma línea narrativa. Yo estaba siendo injusto, exagerado, agresivo. Que demandar familia es traición. Que los problemas se hablan. Ella se adelantó. Contó su versión primero. Según su relato, yo estaba atacándola legalmente porque me negué a ayudar con mis primos y guardaba rencor. Que el dinero se usó en mejoras familiares de las que yo también me beneficié. Que yo quería dinero, no justicia. La velocidad con la que giró la historia fue impresionante. Algunos familiares me bloquearon sin preguntar. Otros enviaron mensajes pasivo-agresivos sobre gratitud. Solo unos pocos pidieron escuchar mi versión. Aprendí algo duro ahí. Quien controla la primera historia, controla la primera reacción. Pero el proceso legal no se basa en reacciones. Se basa en pruebas. Y las pruebas estaban de mi lado. Antes de seguir, si te gustan las historias Reddit donde la manipulación familiar escala a guerra abierta, suscríbete. Porque lo que ella hizo después para intentar frenar la demanda fue tan extremo,
que por un momento casi lo logra. Porque mi tía no respondió con abogados primero. Respondió con una enfermedad. Parte 6. La enfermedad apareció de la nada. No hubo síntomas previos. No hubo comentarios de preocupación. No hubo visitas médicas mencionadas antes. Solo un mensaje masivo familiar, enviado un domingo por la noche, con tono solemne y dramático. Necesito que sepan que estoy enfrentando un problema de salud serio. No quería decir nada, pero dadas las circunstancias, debo hacerlo. Las circunstancias era la demanda. El mensaje seguía con frases vagas: condición delicada, tratamiento costoso, mucho estrés, sistema inmune comprometido. Nada específico. Mucho impacto emocional. Cero detalles verificables. Funcionó. En cuestión de horas, la narrativa cambió otra vez. Ya no era la tía que usó dinero ajeno. Ahora era la mujer enferma atacada por su sobrino ingrato. Los mismos familiares que antes estaban tibios ahora estaban indignados. Recibí mensajes como: ¿de verdad vas a seguir con esto sabiendo su estado? La familia no se lleva a juicio cuando alguien está enfermo. Esto puede matarla. La presión moral subió 10 niveles. Durante unas horas, lo admito, dudé. No de los hechos. De seguir adelante. Porque nadie quiere ser el villano de una historia donde aparece una enfermedad. Nadie quiere cargar con esa etiqueta. Pero algo no me cuadraba. Le pedí a mi abogado que solicitara documentación médica oficial dentro del proceso. No detalles clínicos, solo confirmación básica de diagnóstico y tratamiento activo. Procedimiento estándar cuando alguien alega incapacidad o situación crítica para influir en un caso. La respuesta tardó. Demasiado. Mientras tanto, mi tía empezó a publicar fotos ambiguas, pulseras médicas sin nombre visible, salas de espera genéricas, frases tipo «la vida es frágil». Nada que confirmara nada. Todo diseñado para sugerir. Era manipulación emocional de manual. Una semana después llegó la respuesta formal a la solicitud médica. No había diagnóstico grave registrado. No había tratamiento activo mayor. No había incapacidad declarada. Solo una visita por ansiedad y estrés. Estrés que, según ella, yo le estaba causando. Cuando mi abogado me explicó esto, sentí algo que no es alegría ni alivio. Es otra cosa. Es cuando confirmas que alguien está dispuesto a usar cualquier carta, incluso la enfermedad, para evitar responsabilidad. Eso cambió completamente mi enfoque. Ya no era solo recuperar dinero. Era establecer límites legales claros. La estrategia de su lado cambió entonces a negociación privada. Su abogado propuso acuerdo familiar confidencial, devolución parcial sin admitir culpa, sin juicio, sin registro público. La cantidad ofrecida era ridícula. No cubría ni la mitad de lo retirado. La rechacé. No por venganza. Por precedente. Porque aceptar eso era validar que podía robar, y luego regatear. Antes de seguir, si te gustan las historias estilo Reddit donde la manipulación falla y suben la apuesta, quédate. Porque cuando vio que la carta de la enfermedad no funcionó, intentó la carta de la ruina total. Y ahí apareció algo que nadie sabía. La piscina no era su peor inversión. Parte 7. Cuando pensé que ya había visto todas sus cartas, apareció la más peligrosa, el colapso financiero completo. No vino de ella. Vino de documentos. Durante el proceso de descubrimiento, la etapa donde ambas partes deben entregar información financiera relevante, su defensa presentó estados de cuenta ampliados. Ahí fue donde encontramos algo que no estaba relacionado directamente con mi fondo, pero explicaba por qué había llegado tan lejos. Había pérdidas enormes en inversiones. No malas compras. No gastos domésticos. Inversiones especulativas. Criptomonedas de proyectos desconocidos. Plataformas sin regulación. Transferencias a billeteras digitales que luego desaparecieron. Montos grandes. Repetidos. Mal distribuidos. Era el patrón clásico de alguien que cree haber encontrado la oportunidad que cambiará todo. Y perdió. Cuando mi abogado cruzó fechas, todo encajó. Las pérdidas empezaron meses antes de la construcción de la piscina. Es decir, no construyó desde abundancia, construyó intentando tapar un agujero financiero con apariencia de éxito. La piscina no era lujo. Era fachada. Según los registros, intentó recuperar pérdidas invirtiendo más. Luego más. Luego aún más. Y cuando ya no había fondos propios suficientes, empezó a mirar fondos administrados. Mi fondo. Eso cambió la lectura legal del caso de negligencia a conducta consciente bajo presión financiera. No era descuido, era decisión desesperada. Cuando esta información entró al expediente,
Su posición legal se debilitó muchísimo, porque ya no podía argumentar mejora familiar razonable. Ahora había motivo económico personal directo. Intentaron bloquear parte de esos datos, alegando privacidad financiera. El juez permitió lo necesario para el caso. Y lo necesario era suficiente. Mientras tanto, la situación en su casa empeoraba. Su esposo, ya separado, inició proceso de divorcio. No solo por el dinero, por mentiras acumuladas, por ocultamiento, por deudas que él nunca aprobó. La piscina empezó a verse distinta incluso para la familia que la defendía. Ya no era símbolo de progreso, era evidencia visible de una cadena de malas decisiones. Pero lo más delicado no era la piscina. Eran mis primos, los niños. Porque cuando las finanzas explotan, los adultos discuten, y los niños pagan el ruido. Su padre solicitó custodia principal argumentando inestabilidad financiera y conductas engañosas. Y por primera vez, la consecuencia tocó algo que a ella sí le importaba de verdad. Intentó entonces acercarse a mí en paz. Me escribió un mensaje largo. Sin abogados. Sin copia a nadie. Solo a mí. Decía que todo se había salido de control. Que nunca quiso llegar tan lejos. Que estaba asustada. Que podíamos arreglarlo sin destruir a la familia. Que retirara la demanda y ella vería cómo compensar. No mencionó números. No mencionó plazos. No mencionó responsabilidad. Solo emociones. No respondí directo. Lo pasé al abogado. Porque aprendí algo clave en este proceso. Cuando alguien solo habla de sentimientos y evita cifras, no está negociando, está conteniendo daños. Si esta historia te suena a Reddit drama familiar real, es porque lo es. Y todavía falta el golpe que nadie esperaba en la audiencia. Porque el juez hizo una pregunta simple, que derrumbó su última defensa. Parte 8. El día de la audiencia preliminar entendí que las historias familiares se ven muy distintas cuando pasan del comedor a una sala judicial. Sin música. Sin dramatismo exagerado. Solo hechos, fechas y preguntas incómodas que nadie puede esquivar con lágrimas. No fue un juicio completo todavía, era una audiencia de revisión y postura. Pero ahí se define algo crucial, si el caso tiene sustancia suficiente para avanzar con todo el peso legal. Y el nuestro la tenía. Mi tía llegó con su abogado y una carpeta gruesa. No me miró al entrar. Yo tampoco la saludé. No por rencor teatral, sino porque ya no éramos familia en ese contexto. Éramos partes. El juez revisó primero el marco, fideicomiso restringido, beneficiario único, administradora con deber fiduciario. Eso pone el estándar más alto de responsabilidad. No es manejo de dinero familiar. Es custodia legal con límites estrictos. Luego revisó los retiros. Luego los conceptos declarados. Luego las fechas de la obra de la piscina. La línea temporal era tan clara que casi parecía preparada para una presentación. Cada retiro coincidía con un avance de construcción. Excavación. Estructura. Instalación. Acabados. Equipamiento. El abogado de mi tía intentó sostener la teoría de mejora del entorno del beneficiario. El juez hizo una pausa y formuló la pregunta que cambió el tono completo de la sala. ¿El beneficiario vivía en esa propiedad? Silencio. No. Yo nunca vivía ahí. No había forma de sostener el argumento de beneficio indirecto si yo no residía en la casa. La defensa intentó girar hacia uso familiar ampliado, pero ya era débil. Entonces vino la segunda pregunta. ¿Existe autorización escrita para usar el fondo en infraestructura recreativa no educativa? No. Y ahí se acabó la ambigüedad. El juez no gritó. No regañó. Solo dejó algo asentado en acta. Posible incumplimiento fiduciario con desvío de fondos restringidos. Eso, en lenguaje real, es grave. Muy grave. La defensa cambió estrategia en tiempo real y pidió espacio para acuerdo extrajudicial inmediato. Traducción. Querían salir antes de que el proceso avanzara más y quedara todo registrado en sentencia. Pero yo ya había decidido no aceptar ofertas de pánico. Después de la audiencia, su abogado se acercó al mío con una propuesta mucho mayor que la anterior. Devolución casi total en pagos estructurados. Venta de activos si era necesario. Cláusula de confidencialidad. La palabra venta apareció por primera vez. Activos. Todos sabíamos cuál era el activo líquido más grande disponible, la casa, con la piscina. Esa tarde recibí otra llamada inesperada. Mi extío otra vez. Me confirmó que el banco ya había rechazado su intento de refinanciación. Que la deuda de las inversiones fallidas seguía abierta. Que la presión era insostenible. Y me dijo algo que no esperaba escuchar.
La casa va a salir al mercado. No por lujo, por necesidad legal. La piscina, la famosa piscina, no solo no fue inversión, fue el ancla que hundió todo. Antes de seguir, si te gustan las Reddit historias donde la arrogancia termina en consecuencias reales, suscríbete. Porque lo que vino después no fue solo financiero. Fue personal. Porque cuando entendió que podía perder la casa, intentó usar a mis primos para detenerme. Parte 9. Pensé que ya había visto su límite. Me equivoqué. Cuando la posibilidad real de vender la casa entró en escena, dejó de hablar de dinero, de acuerdos, de estrés, de enfermedad. Cambió de terreno. Se movió al único lugar donde sabía que podía golpearme emocionalmente, sus hijos. Mis primos. Recibí un mensaje de voz suyo, largo, llorado, tembloroso, que todavía conservo guardado porque mi abogado me dijo que no borrara nada. No hablaba de la piscina. No hablaba del fondo. Hablaba de los niños perdiendo su hogar. De trauma irreversible. De que yo iba a ser responsable de romper su estabilidad. Era una narrativa cuidadosamente construida. No soy la víctima, son los niños. No es dinero, es hogar. No es justicia, es crueldad. Durante unos minutos funcionó. No legalmente, emocionalmente. Porque yo sí quiero a mis primos. Sí los cuidé. Sí los ayudé con tareas. Sí fui parte de su rutina. No eran un concepto abstracto para mí. Pero entonces recordé algo importante. Yo no vendí la casa. Yo no desvié el dinero. Yo no cavé la piscina. Las consecuencias no nacieron de la demanda, nacieron del acto original. Aún así, el intento no terminó ahí. Días después, su abogado presentó una moción pidiendo mediación por impacto en menores. Suena noble. Suena razonable. Pero en contexto era táctica, retrasar, suavizar, presionar acuerdo menor usando sensibilidad judicial. La mediación fue aceptada como intento de resolución previa. Y ahí ocurrió una de las reuniones más tensas de todo el proceso. Sala cerrada. Mediador neutral. Ambas partes. Sin público. Mi tía llegó distinta. Menos desafiante. Más frágil en apariencia. Habló de errores. De presión. De malas decisiones. Por primera vez dijo la frase no debía hacerlo. Pero cada admisión venía seguida de un pero. Pero estaba desesperada. Pero era temporal. Pero la familia ayuda. Los peros son anestesia moral. Ofreció devolver una parte si yo retiraba todo. No acepté. Luego ofreció más, condicionado a silencio total y sin admisión de culpa. Tampoco acepté. Entonces jugó su última carta emocional directa. Dijo que uno de mis primos había preguntado si yo iba a quitarles la casa. Eso fue calculado. El mediador incluso intervino. Recordó que no debían usarse mensajes de menores como herramienta de presión. Aún así, la frase quedó flotando en el aire. Respiré. Y respondí con calma. No estoy quitando nada. Estoy recuperando lo que es mío. La mediación terminó sin acuerdo. Y algo cambió después de eso. Porque cuando una negociación falla y el caso vuelve a ruta judicial, la verdad deja de ser negociable y pasa a ser verificable. La orden de restitución preliminar llegó 2 semanas después. No era sentencia final aún, pero sí dirección clara, debía restituir el dinero desviado. Y si no había liquidez suficiente, debía liquidar activos. Activos mayores. La casa entró oficialmente en riesgo legal. Si te gustan las Reddit historias donde el giro final es consecuencia directa, no casualidad, quédate. Porque lo que hice después sorprendió incluso a mi propio abogado. Y cambió el destino de mis primos. Sin salvar a mi tía. Parte 10. Cuando llegó la orden de restitución preliminar, mi abogado estaba satisfecho. Era exactamente lo que esperábamos. Reconocimiento judicial de desvío y obligación de devolver el dinero. El siguiente paso lógico era ejecutar con todo, embargo, venta forzada si era necesario, recuperación total. Legalmente, yo ya había ganado la parte más difícil. Pero yo seguía pensando en algo que no aparecía en los documentos. Mis primos no habían hecho nada. Ellos no firmaron retiros. No mintieron. No manipularon reportes. Solo vivían en la casa donde estaba enterrado mi dinero. Y aquí es donde tomé una decisión que nadie, literalmente nadie, vio venir. Le pedí a mi abogado que explorara una estructura distinta de cumplimiento, restitución total obligatoria, pero con redirección parcial protegida para educación de los menores. No para su madre. No para su casa. Para ellos. En un fondo bloqueado que ella no pudiera tocar.
Mi abogado me miró como si yo hubiera cambiado de guión. Me dijo, no estás obligado a hacer eso. Lo sabía. Justamente por eso lo propuse. La estructura final que negociamos, y que el juez aprobó, fue esta. La casa se vendería. La deuda conmigo se pagaría completa. Un porcentaje adicional, proveniente del excedente de venta, se colocaría en fondos educativos supervisados judicialmente para mis primos. Intocables por su madre. Administrados por tercero. Resultado, yo recuperaba lo mío. Ellos no perdían su futuro. Ella enfrentaba las consecuencias. Cuando esta propuesta se presentó, su reacción fue furia pura, porque dejaba sin efecto su narrativa favorita, que yo quería destruir a los niños. Legalmente quedaba claro que no, que incluso estaba protegiéndolos más que ella. La venta tardó, pero ocurrió. Y sí, la piscina estuvo en todas las fotos inmobiliarias. Brillante. Azul. Valor agregado. Cada anuncio era casi irónico. El símbolo de la decisión que detonó todo, usado como argumento de precio. La casa se vendió. La deuda se pagó. Los fondos se crearon. Mi tía terminó en un apartamento más pequeño. Sin piscina. Sin control sobre el dinero de nadie. Con historial legal que le impedirá volver a ser fiduciaria. Mi extío obtuvo custodia principal. Mis primos tienen educación asegurada. Yo pude pagar la universidad sin préstamos. No hubo aplausos familiares. No hubo reconciliación. Algunas personas todavía creen su versión suavizada. En muchas Reddit historias la verdad convence a todos. En la vida real no siempre. Y aprendí algo que vale más que el dinero recuperado. La familia no es excusa legal. La confianza no reemplaza contratos. Y poner límites no es traición, es protección. Si llegaste hasta aquí, quiero preguntarte, ¿tú habrías demandado? ¿Habrías aceptado el acuerdo parcial? ¿Habrías protegido también a los primos? ¿O no era tu responsabilidad? ¿Dónde trazas la línea entre justicia y compasión? Déjalo en comentarios. Comparte esta historia con alguien que confunda familia con permiso. Y si te gustan las historias largas estilo Reddit, polémicas y reales, suscríbete, porque la próxima también va a doler un poco.